En nuestro encuentro anterior, aprendimos a construir una tabla de frecuencia para datos agrupados, a identificar y calcular los diferentes tipos de frecuencias. Busca en tu cuaderno el ejercicio de la clase anterior. Sí, la tabla de frecuencia para datos agrupados que quedamos y vas a completar. ¿Ya la tienes? Perfecto. Aquí está la tabla de la que hablamos. Hemos completado los datos de cada columna. Compara tus resultados con estos y corrige cualquier diferencia.
Es interesante observar que en la Luna, donde la gravedad es un sexto menor a la gravedad de la Tierra, con las mismas condiciones iniciales del movimiento, tendríamos la misma forma de la trayectoria parabólica, pero tendremos cambio en la altura y en el alcance. Analicemos lo siguiente. ¿Qué sucede si inicialmente lanzamos una pelota de manera horizontal, como cuando observamos el chorro de agua de una manguera que colocamos de forma horizontal? Tendríamos una combinación de dos movimientos. Movimiento rectilíneo uniforme cuando se lanza la pelota con velocidad constante y luego, por la acción de la aceleración de la gravedad, baja en caída libre, formando una parábola al descender al suelo, con velocidad variable y aceleración constante igual a g, que es igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Aquí tenemos el gráfico en donde tenemos una altura y desde esa altura es lanzada la pelota y tenemos ahí la componente horizontal b en x. Si nos fijamos, el movimiento en la parte de arriba es horizontal y luego empieza a descender, convirtiéndose entonces en la componente b en y, porque viene cayendo en caída libre, en donde la componente en y es igual a menos g, que es igual a menos 9.8 metros por segundo al cuadrado, que es lo que acabamos de explicar anteriormente. Las medidas de tendencia central indican el comportamiento de los datos al agruparse en torno a determinados valores. Las medidas de tendencia central son la media aritmética, la mediana y la moda. Iniciamos el desarrollo de nuestro contenido con la fórmula y el cálculo de la media aritmética para datos agrupados. Para calcular la media aritmética, utilizamos la expresión x es igual a la sumatoria del producto de x sub i por f sub i, todo esto dividido entre n, donde x representa la media, que es la variable que vamos a buscar. X sub i representa el dato de la marca de clase y f sub i representa la frecuencia absoluta. N representa el total de casos, que es el total de la frecuencia absoluta. Para estos cálculos, vamos a utilizar nuestra tabla de frecuencia para datos agrupados que venimos trabajando desde clases anteriores. Recuerda que esta tabla de frecuencia para datos agrupados representa el nivel de contagiados de COVID-19 en la provincia de Santo Domingo, un día cualquiera de la pandemia. El total de contagios se estima en unas 70 personas. Si calculamos la media aritmética, tenemos que x va a ser igual a la sumatoria de x sub i por f sub i que tenemos en nuestra tabla de frecuencia para datos agrupados. El dato lo tienes al final de la columna número 8 y es, perfecto, 3070. Y eso lo dividimos entre n, y n es el total de contagiados, que es 70. Esto nos va a dar como resultado la división de 3070 entre 70, compañera de mil batallas, ¿recuerdas? Y nuestro resultado es 43.86. Este dato nos revela que es el promedio de total de contagiados de COVID-19 en la provincia de Santo Domingo, según nuestra tabla de frecuencia para datos agrupados. Para calcular la mediana, utilizaremos la siguiente expresión. M sub e es igual a L sub i más n sobre 2 menos f sub a menos 1 sobre f sub i. Todo esto multiplicado por c sub i, donde m sub e es la mediana, L sub i es el límite inferior de la clase, n sobre 2 representa la ubicación de la clase mediana, f sub a menos 1 es la frecuencia absoluta anterior a la frecuencia acumulada de la clase mediana, f sub i es la frecuencia absoluta de la clase mediana y c sub i es la amplitud o tamaño de la clase mediana. Para calcular la moda para un conjunto de datos agrupados es moda es igual
a L sub i más el cociente de delta sub 1 dividido entre delta sub 1 más delta sub 2 multiplicado por A, donde delta sub 1 es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia anterior a la clase modal. Siendo así, el cálculo delta sub 1 es igual a f sub i menos f sub i menos 1. Delta sub 2 es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia posterior a la clase modal. Delta sub 2 se calcula como f sub i menos f sub i más 1. A es la amplitud o ancho de clase. Se calcula L sub S menos L sub I de la clase. L sub I es el límite inferior de la clase modal. La clase modal es la mayor frecuencia absoluta, es decir, 20 en nuestro caso.